realidad chusquera estaba en las antípodas de mis principios. Siempre he sostenido que un ejército debe servir al pueblo. Cuando no hay guerra tiene que arremangarse y echar una mano en la construcción de puentes, carreteras, viviendas o lo que haga falta. Esa es la esencia, por ejemplo, del Ejército Popular de Corea. Allí reina la camaradería. Los mandos jamás insultan ni denigran a la tropa, la tratan con familiaridad, una fórmula mucho más estimulante que el modelo coercitivo que se aplica en España o Estados Unidos. Para evitar problemas, durante la mili evité explicitar mi adscripción comunista. Solo habría faltado que hubiese trascendido mis afinidades políticas. Alguien podría pensar que la degradación en el cuartel de Huesca no es representativa. Pues bien, tuve que soportar otra experiencia igual de desalentadora. Antes de acabar el servicio militar, me presenté voluntario a las pruebas para acceder a la policía aérea en la base de los Alcázares, en Murcia. Imaginé que entre militares profesionales me sentiría más cómodo. En Zaragoza pasé las pruebas físicas y psicológicas. De nuevo aprobé por los pelos, un poco más y me quedo sin aire haciendo flexiones. Algunos suspendieron al detectarles consumo de estupefacientes en el análisis de sangre. En ese aspecto yo podía estar tranquilo. Nunca en mi vida he fumado ni tan solo un cigarrillo, y lo máximo que llego a beber en un año es un sorbo de cava con las campanadas de Nochevieja. Llegué ilusionado al Centro de Adiestramiento de Seguridad y Defensa en los Alcázares. A mí me seducía más el ejército de tierra. Los militares del ejército del aire me parecían demasiado remilgados, pero suponía que con profesionales al menos podría empatizar mejor. Craso error. A los pocos días me di cuenta de que allí solo llegaba gente sin estudios, sin otra salida laboral que servir en las Fuerzas Armadas. No se apuntaban por una cuestión vocacional como yo. Esa constatación me mortificó. Igual de decepcionante era el material que manejábamos. Subfusiles Z-70 con el mecanismo oxidado, unas armas sin precisión, una auténtica chapuza española. No había dinero para entrenar con munición. Lo que acabó de destrozar mi moral fue constatar que allí también circulaban drogas. Justamente entre la policía aérea, que en teoría se encargaba de perseguir esas prácticas. No aguantaba más. Al terminar mis 3 meses de instrucción, renuncié a firmar el contrato profesional y me marché. Mis superiores se extrañaron del repentino cambio de opinión, pero yo ya no quería quemarme con otra cruzada contra el bandidismo en el ejército. Vi que aquello estaba podrido. Era un problema estructural que no podía solucionarse con pequeños parches. En otoño de 1995 volví a la vida civil. Héroe por un día. Nada invitaba a quedarme en Huesca. A mi padre lo seguían centrifugando por toda España. De Pamplona lo enviaron a Madrid, siempre progresando en el escalafón de la empresa, pero pagando un alto precio familiar. Cansada de dar tumbos, mi madre habría optado por mudarse a Tarragona con mi hermano pequeño y yo también decidí regresar a mis orígenes. Vuelta a empezar. A la hora de buscar empleo, mi única baza era la informática, así que recuperé la idea de montar mi propio negocio. Harto de estar lejos de los suyos, mi padre renunció a su puesto en Repsol Butano para reunirse de nuevo con nosotros. Fueron tiempos de cambios. Mis padres abrieron Contrast, una tienda de música, ropa de segunda mano y complementos en Baxiada de la Peixateira, justo encima de las ruinas del circo romano de Tarraco.
Yo instalé mi equipo en el altillo de la tienda y empecé a recibir encargos, pequeños programas de base de datos y facturación para emprendedores, trabajos de maquetación, impresión de textos escaneados. Así me ganó las habichuelas hasta la primavera de 1997. Durante esos 2 años conservé el contacto con Pak, mi cicerone en Pyongyang, con quien mantenía correspondencia por fax. Por desgracia, la representación permanente en Madrid había ido languideciendo. A Lee Jong-un lo cambiaron de destino mientras yo hacía la mili y no pudimos despedirnos como es debido. Si seguía en la capital Changchun-sik, pero la escasez de fondos y la inflexible negativa de las autoridades españolas a formalizar las relaciones diplomáticas con Corea del Norte arrastraron a Pyongyang a finiquitar, muy a mi pesar, su oficina ante la OMT en España. ¿Y qué habría sido de la Asociación 9 de septiembre? Tras varios años, en hibernación, deseaba resucitarla, pero no tenía con quién hacerlo. Organicé en solitario una exposición cultural en la sala de actos de la obra social de la Caixa en Tarragona, pero poco más pude inventarme. Estaba a punto de entrar en uno de los periodos más extenuantes de mi vida desde el punto de vista laboral y apenas iba a disponer de tiempo libre para continuar mi tarea proselitista. En julio de 1997 me ofrecieron entrar en la agencia de seguridad Black Star. Mi currículum en el ejército era aval suficiente para ser contratado como segurata. Las condiciones económicas mejoraban, lo que yo podía ganar por mi cuenta con la informática, y acepté. Me destinaron al Prica, después Carrefour de Reus. Allí viví una de las jornadas más angustiosas de mi vida. Aquel día tenía que vigilar el garage. De pronto se formó una nube de humo. Un coche se había incendiado y había gente que salió corriendo. Un hombre empezó a gritar que el vehículo podía explotar en cualquier momento. La situación era extremadamente peligrosa. Era sábado, el centro comercial estaba abarrotado y el aparcamiento a rebosar de automóviles. O actuaba rápido o aquello podía terminar en tragedia. Avisé inmediatamente al jefe de seguridad para que llamara a los bomberos. Mientras tanto fui rompiendo a golpe de walkie-talkie las urnas de los extintores y remojé las llamas. Conseguí evitar que el fuego se extendiera a los vehículos vecinos. Finalmente llegaron los bomberos y el incendio quedó extinguido. Aquel episodio me dio visibilidad. Cuando los directivos del centro se enteraron de mis habilidades informáticas, dijeron que tenían nuevos planes para mí. Encadenado a un centro comercial. En octubre de 1997 entré en plantilla como técnico informático de Carrefour, sin saber aún que iba a pasar horas y horas encerrado en la oficina. La empresa estaba en plena transición de las etiquetas de precios a los códigos de barras. Había que informatizar los precios de los productos, programar los lectores de láser, controlar que los ordenadores funcionasen bien. Al no haber otro empleado de mi perfil, estaba condenado a trabajar casi sin descanso. Más de una noche la pasé durmiendo en un colchón tirado por el pasillo. Muchos domingos tuve que movilizarme. No podía irme a comer sin que sonara el buscapersonas de la empresa. Se nos exigía disponibilidad total. Nuestra vida social, más allá de los grandes almacenes, no existía. Lógicamente, la gente estaba muy quemada. Los trabajadores me eligieron para el comité de empresa, pero el margen para arañar mejores condiciones laborales era muy estrecho. O te gusta lo que haces o a la puta calle, solía decir un directivo. Por suerte, mi jefe directo en Reus era un buen hombre y trataba de aligerarnos la carga. Yo acababa cada día agotado, pero al ser imprescindible en mi puesto forcé varios aumentos de sueldo. Cobraba un salario digno. Era mi primer trabajo estable y no podía echarlo todo a rodar.
así que aguanté como pude. Al cabo de un tiempo, llegaron a ofrecerme un puesto en la sede central de Madrid. Habría sido un ascenso, pero lo rechacé. Volví a estar en casa con mis padres y mi hermano y no me apetecía en absoluto trasladarme a una gran ciudad. Nunca me han gustado las metrópolis. Prefiero 1000 veces un pueblecito en el campo, rodeado de naturaleza. No soy nada urbanita. Pasaje a la hecatombe. Sin apenas tiempo para dedicarme a Corea, mi único vínculo quedó reducido a los faxes y llamadas telefónicas que intercambiaba esporádicamente con el Comité de Relaciones Culturales con el extranjero. Mi interlocutor seguía siendo Park Kwang-on, que insistía en que volviese a visitar Corea. La idea me entusiasmaba, así que planifiqué la escapada para las vacaciones de 1998. Era consciente de que me toparía con una realidad mucho más cruda que 6 años antes. Los medios de comunicación occidentales no paraban de propagar rumores sobre la devastadora crisis que cernía sobre Corea del Norte desde la muerte de Kim Il-sung en 1994. Se hablaba de hambrunas de proporciones apocalípticas, de cientos de miles, incluso millones de muertos por inanición, de esqueletos humanos vagando por las montañas en busca de alguna raíz que echarse a la boca. Llegaron a difundirse historias de canibalismo en regiones remotas a donde no llegaba la ayuda humanitaria. Yo escuchaba con tremendo escepticismo todas esas historias. Las atribuía a una nueva fase en la estrategia del imperialismo americano para hundir la imagen del país. Lo que se contaba no encajaba en absoluto con lo que había visto años atrás, pero había indicios que invitaban a sospechar que, en efecto, la situación había empeorado. En alguna conversación telefónica con Park había percibido cierto tono de alarma en su voz. El propio gobierno norcoreano reconocía la asfixia económica como consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética y sus satélites europeos. El fin de los intercambios comerciales ventajosos y las implacables sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Para colmo, Corea del Norte encadenó 3 años de desastres naturales, inundaciones entre 1995 y 1996, sequía en 1997, que arruinaron las cosechas y desencadenaron una crisis alimentaria sin precedentes. Sabía que las cosas marchaban realmente mal, pero me resistí a creer las peores hipótesis. Necesitaba comprobarlo por mí mismo. Esta vez pagué yo el viaje y la estancia en Pekín. El comité, sin los recursos de antaño, se hizo cargo del resto. Iba a pasar una semana en Corea del Norte. Por fin me reencontraría con Park y volvería a deleitarme con los paisajes que me habían fascinado en 1992. Pero lo que estaba a punto de ver mis ojos no tenía nada que ver con el anhelado paraíso socialista. Miserias de la ardua marcha. Así como la épica maoísta presume del heroico episodio de la larga marcha, la guerrilla antijaponesa de Kim Il-sung puede vanagloriarse de su epopeya similar, conocida como la ardua marcha. 100 días de lucha, sacrificios y penurias en las montañas Machues para romper el cerco del ejército nipón, combatiendo con nieve hasta el pecho, sin tregua para reposar, sin apenas alimentos. Esa legendaria odisea entre 1938 y 1939 fue tristemente invocada a mediados de los años 90. Los héroes de la nueva ardua marcha eran el conjunto de ciudadanos, expuestos a una de las pruebas de resistencia más duras de su historia. El viaje de 1998 tuvo para mí un impacto emocional demoledor. Ver sufrir de esa manera al pueblo que amaba me dejó traumatizado, desolado, pero más decidido que nunca a aportar ni que fuese un granito de arena para ayudarlo a levantarse de la lona. Mi compromiso no decayó, al contrario, salió reforzado.
A los pocos minutos de aterrizar, fui consciente de las terribles dificultades que atravesaba el país. La terminal del aeropuerto estaba sin luz. Pac, mucho más delgado que la vez anterior, vino a recogerme. En el trayecto hacia Pyongyang solo nos cruzábamos con campesinos a pie o en bicicleta. El chofer conducía lentamente, sin forzar la máquina. Cada vez que coronaba alguna pequeña elevación, apagaba el motor y dejaba que el coche se deslizara cuesta abajo, utilizando la ley de gravedad como único combustible. Crucé una mirada con Pac, que se vio obligado a justificarse. La gasolina se raciona con cuentagotas. Hay que ahorrar. Un gris de aflicción se había apoderado de la capital. En las caras de la gente se marcaban los pómulos, semblantes serios, andares cabizbajos, gestos de cansancio. Incluso los niños dirigían miradas de amargura. La ciudad parecía haber entrado en una depresión. ¿Qué diferencia con la que cuenta la propaganda, verdad?, me espetó melancólico Pac al darse cuenta de mi consternación. No lo dijo como un reproche a los suyos, era la honesta constatación de su evidencia. La Corea más espartana intentaba agarrarse como podía a la vida. La ardua marcha estaba poniendo a prueba su capacidad de supervivencia. Todas las tiendas estaban cerradas. No había nada que comprar, menos aún alimentos. Incluso el sistema de racionamiento había tenido que reducir drásticamente el cupo de arroz, maíz y leche per cápita. Repetí alojamiento en el vetuoso Hotel Pyongyang. Tiempos de precariedad. Sin electricidad, sin agua corriente. El servicio del hotel me traía cada mañana un balde lleno de agua, directamente del Taedong. Para beber solo se servía agua embotellada proporcionada por la Cruz Roja u otras ONG. El comedor era una sombra de la que había sido. Antaño a los invitados extranjeros se los agasajaba con platos exquisitos y abundantes, pero esta vez mi comida se limitaba a 2 rebanadas de pan de molde, un tomate y una cebolla. Jamás he pasado tanta hambre como en esa semana. Los primeros días pude engañar al estómago con algún paquete de galletas que traía de Pekín, pero pronto se acabaron las provisiones. Lo que más me dolía era imaginar el calvario que estaba pasando la gente. En el programa de visitas que preparó Pac, figuraba una excursión al Museo de la Amistad Internacional, en el monte Myeongjang, enclavado en una cordillera. Allí guardan cientos de miles de regalos ofrecidos por personalidades de todo el mundo a Kim Il-sung y Kim Jong-il. La lista de donantes es interminable. Recuerdo la limusina entregada por Stalin, una espada del elegante filo enviada por Muammar el-Gaddafi, piezas de artesanía talladas en marfil procedentes de naciones africanas aliadas. En señal de lealtad, yo llevaba como obsequio un plato con la imagen del mosaico romano de Medusa descubierto en la Imperial Tarraco. Nos recibió, como es habitual, una guía con traje tradicional coreano, muy colorido, de talle ajustado y una larga falda plisada. Era una chica muy simpática, encantada de mostrarnos los tesoros del museo. Mientras recorríamos los salones, ella no separaba sus manos del estómago. Se lo hice notar a Pac, que le consultó algo. Lleva 2 días sin comer y le duele la barriga, pero dice que se encuentra bien. Tradujo. La pobre mujer aparentaba normalidad, pero estaba desfallecida. Al final del recorrido le di las galletas que me quedaban. Por timidez y orgullo, algo típicamente norcoreano, su primera reacción fue rechazarlas. ¿Cómo iba a aceptar comida de un extranjero? ¿No sería eso humillar a su país solo para satisfacer egoístamente su apetito? Pac le quitó los complejos de la cabeza. No se preocupe, es un amigo de la nación. Tome las galletas sin remordimiento. Ella le hizo caso y me dirigió una mirada de ternura que jamás olvidaré. El olor a la tragedia. Al principio fue como un puñetazo en la nariz, como meter la cabeza en un horno de gas.
Aquel insoportable hedor es otro de los recuerdos que quedará grabado para siempre en mi memoria. La falta de combustible había dejado el país sin suministro eléctrico y había paralizado la industria. Con la producción detenida, ni tan solo era posible encontrar jabón. ¿Cómo se las apañaba, pues, la gente para su higiene personal? La única alternativa era utilizar un derivado del aceite de pescado, muy hidratante pero con un olor pestilente, entre madera vieja y regaliz. Cara, cuerpo, ropa. Todo se tenía que lavar con aquel hediondo detergente. Allá donde fueras, te topabas con un efluvio agrio y mareante. Yo mismo tenía que asarme con ese jabón. Siempre que evoco aquel olor, vuelven a mi cabeza reminiscencias del viaje, imágenes imborrables como las del trayecto hacia el monte Myeonjang. Niños huérfanos llenos de mugre, andrajosos y desnutridos, merodeando por la carretera o agachados en los márgenes, escarbando en la tierra para conseguir cualquier brote con vaga apariencia de comestible. Muy probablemente habían huido de sus orfanatos, porque aún vestían el clásico uniforme de esos centros, azul oscuro con cuello Mao. Hicimos una excursión a la ciudad de Kaesong, en el límite sur. Allí las cosas no andaban mejor. Muchos niños pululaban desaliñados por la calle. Se acercaban a las puertas del hotel donde nos alojábamos esperando a que alguien se apiadara de ellos y les diera algún bocado. Ver aquellos cuerpecitos en los huesos resultaba insoportable, pero presencié algo aún más impactante. Mientras circulábamos por la carretera, nos cruzamos con una obra en construcción que parecía abandonada. El bulldozer seguía ahí, atravesado con la pala medio llena de arena, y dentro de la cabina se intuía la silueta inmóvil de un hombre. Al acercarnos, vimos su cuerpo reclinado sobre los mandos de la máquina. Seguramente llevaba muerto varios días. Sin apenas suministro de comida, la gente seguía trabajando hasta la extenuación. El mausoleo del sol. En 1994, en vísperas de la gran debacle económica, había muerto el gran líder. Su hijo Kim Jong-il ordenó su inmediato reconvertir. En mausoleo, el Palacio Kumunsan, su residencia de trabajo en los últimos años. Allí quedó depositado, dentro de una urna de cristal, el cuerpo embalsamado del llamado Sol del siglo XX. Esa fue una de las paradas obligatorias de mi viaje. El destino había impedido que lo conociese en vida, pero al menos iba a poder rendirle honores póstumamente. El Palacio Kumsunan es lo más parecido a un templo pagano, un mastodóntico edificio de hormigón de composición horizontal y fachada inspirada en el neoclásico socialista, con salones recubiertos de distintas calidades de mármol. En el interior reina una atmósfera hechizante. Uno tiene la sensación de estar en un lugar sacrosanto, donde se venera a alguna deidad. Ahora también reposan los restos de Kim Jong-il, fallecido el 17 de diciembre de 2011. Pero la primera vez que visité el santuario, todo giraba en torno a Kim Il-sung. Nada más entrar, se exige al visitante que purifique su atuendo. Sus zapatos son sometidos a un simbólico proceso de desinfección. Primero hay que frotar las suelas sobre unos cepillos cilíndricos. A continuación hay que pisar una goma húmeda que termina de sanear el calzado. Tras recorrer solemnemente los laberínticos pasadizos y salones del palacio, se llega a la antesala de la cámara mortuoria y se atraviesa un arco con 12 surtidores de aire a presión que acaban de desincrustar las últimas impurezas de la indumentaria. Por fin se entra en la sala donde yace el gran líder, bajo una tenue luz rojiza, mientras suenan dulcemente los acordes de la canción del general Kim Il-sung.
Es el momento de hacer 3 reverencias de 90 grados, frente al sarcófago y en ambos costados. Son pocos los norcoreanos que resisten sin derramar ni una lágrima. A mí se me humedecieron los ojos desde el momento en el que pisé el palacio. La solemnidad del entorno, unida al dolor por su pérdida y el dramatismo de la ardua marcha, doblegó mis ánimos. Cada unidad de trabajo organiza expediciones al mausoleo situado en las afueras de Pyongyang. Por los rostros compungidos que vi ese día, la devoción hacia Kim Il-sung, designado presidente eterno de Corea del Norte en virtud de una enmienda constitucional posterior a su muerte, no había decrecido ni un ápice pese a las adversidades que azotaban la nación. Alguien podrá pensar que la gente que lloraba frente al cuerpo inerte del gran líder fingía. Para un occidental es complicado entender ciertos comportamientos, pero por experiencia puedo afirmar que la mentalidad coreana es muy diferente de la que pueda tener un europeo. En la raíz de estas pautas está Confucio. En ninguna otra parte del mundo siguen tan vigentes las enseñanzas del maestro chino. Liderazgo caritativo y justo, estricto respecto a la jerarquía, piedad filial y benevolencia. Todos esos valores, y algunos más emanados del budismo, impregnan la idea chuche y condicionan la relación entre el líder y las masas. A diferencia del marxismo-leninismo puro, en Corea del Norte hay un reconocimiento explícito del rol supremo del líder, cuya figura es percibida como un padre que se preocupa por el bienestar del pueblo. Evidentemente, el aparato de propaganda refuerza constantemente esa percepción. Desde que uno se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche, entra un permanente contacto visual con los retratos de los líderes en las paredes de casa, del taller, de la oficina, del aula o del metro. Escucha mensajes revolucionarios por radio o televisión. Lee eslóganes gigantes en las fachadas de los edificios públicos, en las laderas de las montañas o en los campos de arroz. Aprende desde la guardería a amar a los fundadores de la idea chuche a través de un programa diseñado para reforzar su fidelidad a la revolución. Una de las claves de la supervivencia del sistema es haber priorizado la educación ideológica de las masas para extirpar cualquier residuo del pensamiento burgués e incitarlas a aplicar la doctrina chuchiana en todas las facetas de la vida. Desde que a finales de los años 60 el partido instauró el sistema de ideología única, el monolitismo de la sociedad se hizo irrompible. El pueblo funciona como un cuerpo compacto, dispuesto a cualquier sacrificio para defender la patria. Esa es la principal razón por la que el socialismo resistió contra todo pronóstico. El cruel embate de la ardua marcha y las artimañas del enemigo. Pak me contó que agentes de la inteligencia estadounidense y surcoreano apostados en la porosa frontera con China consiguieron infiltrarse para ofrecer a los campesinos $25 por cada rabo de buey que les entregaran y $50 por cada tornillo de vía férrea. Era una sucia maniobra de sabotaje económico. Los bueyes morían y la tierra dejaba de labrarse, mientras que los trenes no podían transportar sus mercancías. Hubo que imponer mano dura para desbaratar esos ardides, pero no hubo focos de protesta. Nadie puso en duda la legitimidad del sistema. La población entendía que aquel cataclismo era fruto de un cúmulo de desgracias y con coraje y tesón Corea del Norte volvería por sus fueros. Sí hubo desertores que prefirieron cruzar la frontera, dejando atrás incluso a sus hijos para ganarse el pan en China, pero fueron la excepción. Ni siquiera se cuestionó la política de prioridad militar de Kim Jong-il, bautizado como Songun,
que apuesta por destinar a la máxima cantidad de recursos a reforzar la capacidad de disuasión militar para prevenir cualquier intento de invasión. Hablé con gente que pasaba hambre y justificaba la política Songun. Si los yanquis nos atacan, volverán a devastar el país y perderemos nuestra independencia. Será mucho peor, argumentaban. Su fortaleza de espíritu me dejó impresionado. Los ejemplos de abnegación en las condiciones más adversas son innumerables. En noviembre de 1998 se inició la construcción de la autopista entre Pyongyang y la ciudad puertiaria de Nampo. Con el mínimo material logístico, sometidos a durísimas jornadas de trabajo y sin una alimentación adecuada, miles de jóvenes fueron movilizados en plena ardua marcha para tener más de 40 kilómetros de asfalto y unir así la capital con la costa oeste. En tan solo 700 días completaron el proyecto. Cada vez que transito por la autopista Juventud Heroica se me pone la piel de gallina. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Antes de regresar a España, Pac me confesó que desde que el país había empezado a caer por el precipicio, muchos antiguos amigos internacionales se habían desentendido de la causa, miraban para otro lado y preferían no acordarse de que un día fueron invitados a una de esas giras con todos los gastos pagados. En estos días difíciles, camarada Alejandro, es más fácil ver quiénes son nuestros verdaderos amigos. Soltó compungido. Pac tenía la sensación de que más de un viejo aliado los había abandonado a su suerte. Daban por muerto el socialismo en Corea del Norte y solamente esperaban el día en que se certificaría un colapso que parecía inminente. Pac es una persona extremadamente transparente, sincera y directa. No es nada aficionado a las formalidades protocolarias. A él le gusta salir del despacho, desplazarse con las delegaciones extranjeras, comunicarse con la gente. Usted ya ha visto cuál es la situación. Queremos pedirle que nos ayude, expuso. No tenía en ese momento 23 años y me moría de ganas de ser útil. Por supuesto, camarada Pac, podéis contar conmigo. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Pese a la parálisis productiva, el gobierno preparaba con vistas al futuro un plan de modernización industrial y mejora tecnológica para ponerlo en práctica cuando la economía recuperase sus constantes vitales. La misión que me encomendó Pac consistía en recopilar información sobre las últimas innovaciones tecnológicas en diferentes sectores, como por ejemplo la minería. Tendría que documentarme, elaborar informes y remitirlos a Pyongyang. Intentaría promover además donaciones de material médico y medicamentos que escaseaban. Cuando volví a Carrefour, mi cabeza hervía por todas esas vivencias. En mis escasos ratos libres traté de contactar con académicos, especialistas y empresas vinculadas al mundo de la minería para informarme de los últimos avances técnicos en extracción. Para localizarlos, a menudo recurría a Internet. El ordenador con el que trabajaba disponía de una precaria conexión con módem y yo la exprimía para mis propios fines, hasta que el jefe de contabilidad se percató de que el tiempo de acceso a la red sobrepasaba el límite de lo normal y me llamó al orden. Aún no había tarifa plana y las conexiones eran desesperadamente lentas. En abril de 1999, viendo que mi puesto en Carrefour se iba a externalizar a una empresa de mantenimiento de ordenadores y tarde o temprano me rescindirían el contrato, decidí cambiar de aires. Para aquel verano conseguí un empleo divertido, regidor en las recreaciones de México y el Far West de Port Aventura. En febrero del año 2000, entré en el departamento de importaciones de una empresa alemana de papelería con sucursal en Tarragona. Allí permanecí hasta finales del año, unos meses en los que mis pensamientos solo giraban en torno a Corea del Norte. Foto de Cao con
niños coreanos, el afecto que sentía por el pueblo norcoreano se vio multiplicado durante la ardua marcha. Por suerte, el país se ha ido recuperando. Parte 5. Compromiso. Primer embrión de página web. En 2000 dejé de vivir con mis padres y me hipotequé para comprar un piso en Tarragona. Lo primero que hice fue contratar una buena conexión a internet. Aquella ventana al mundo iba a ser clave para mis planes. Los horarios laborales en la nueva empresa me dejaban más margen para respirar. Así fue como pude crear una primera página web, muy rudimentaria, con información de bolsillo sobre Corea del Norte. No era una web oficial, se trataba de un experimento promovido por mi cuenta. Solo quería tantear el terreno, prepararme para algo más serio. El gobierno todavía no disponía de un portal propio, lo que a esas alturas representaba una anomalía. Enseguida empezaron a llegar a mi correo mensajes de simpatizantes con la idea chuche, diseminados por todo el mundo. Muchos proponían fundar un club de fans. Aquello me hizo reflexionar sobre si convenía desempolvar la asociación 9 de septiembre. Antes que nada, quería concentrarme en diseñar un portal más atractivo y ofrecer el proyecto a las autoridades norcoreanas. Ese fue el motivo de mi tercer viaje a Pyongyang, entre junio y julio del 2000. Preparé una presentación en PowerPoint con los detalles de la propuesta y los contenidos de la futura web. Para entonces, la Corea del Chuche empezaba a resurgir de sus cenizas. La ardua marcha iba quedando atrás y eso se percibía con indicadores tan simples como la desaparición del apestoso olor a jabón de aceite de pescado, la mejora de las raciones en el restaurante del hotel o la luz en las habitaciones. Pak volvió a acogerme como guía y traductor. Previamente le había mencionado mi proyecto y él se había encargado de preparar una reunión con altos cargos del comité. En la sede del organismo me esperaba la viceministra, Hon Song-ok, el cargo de mayor rango con el que había despachado. Quedé seducido por su sencillez, calcada a la de Lim Jong-un. A ella y a otros funcionarios les mostré las diapositivas. Muchos no sabían ni siquiera qué es Internet, así que intenté ser muy didáctico al explicar las ventajas de disponer de un altavoz en la red. Por la cara de interés de la viceministra, entendí que la idea le gustaba. En los días posteriores, Hon Song-ok hizo gestiones para conseguir el beneplácito de su superior jerárquico, el ministro Moon Jae-chol, un antiguo colaborador directo de Kim Il-sung. Dado su importante papel de enlace con países con los que no hay relaciones diplomáticas, el comité lo supervisaba directamente Kim Jong-il. La propuesta de crear una web con aval oficial obtuvo la autorización de Moon Jae-chol, pero también, según me comentaron, del propio querido líder. Cuando me lo comunicó Pak, sentí una satisfacción inmensa y a la vez cierta sensación de vértigo por la responsabilidad que eso implicaba. En las reuniones que mantuve, noté enseguida dos tipos de reacción. Algún veterano escuchaba interesado, pero con un evidente pozo de suspicacias, como intentando desentrañar posibles peligros detrás de la iniciativa, mientras que los cargos más jóvenes se mostraban entusiasmados con la idea. Uno de mis más firmes aliados fue Kang Hyun-yo, un muchacho más o menos de mi edad, de facciones suaves, ideológicamente inquebrantable, pero abierto a la modernidad, sin aversión al riesgo. A un joven como él, con buen nivel de inglés, acostumbrado a tratar con extranjeros porque había servido en la rama norcoreana de la Cruz Roja, mi presencia le despertaba curiosidad. Al término de una reunión, se me acercó con timidez y me dijo: «Hola, me llamo Kang. ¿Puedo ser tu amigo?».
Me encanta la inocencia y la transparencia con la que los norcoreanos suelen afrontar las relaciones humanas. Nace la KFA. Aquel plan respondía al compromiso que había contraído con PAC en 1998. Quería aportar mi modesta ayuda abriendo una pequeña ventana al mundo para dar a conocer la realidad del país. De vuelta a Tarragona, me puse en manos a la obra. Tenía un primer diseño de la web. Solo había que dotarla de contenidos. Pero el proceso no podía completarse de la noche a la mañana, porque disponía de pocas horas libres, aunque reconozco que aprovechaba mi horario laboral para ir avanzando. Según el diseño que habíamos acordado, en la página de inicio aparecería sobre fondo negro un gran escudo del Estado, envuelto con las clásicas espigas de trigo y celería. Página oficial de la República Popular Democrática de Corea. Al clicar sobre el icono, se accedería a una imagen de Kim Il-sung saludando a las masas y a otra de Kim Jong-il con idéntico gesto. El internauta llegaría entonces al menú de contenidos con información básica, una descripción de la idea chuche, textos de los líderes para descargar, además de curiosidades diversas como un gráfico de la indumentaria tradicional para hombres y mujeres. Pronto se añadirían canciones revolucionarias en MP3 y videos. Me habían dado carta blanca para introducir los contenidos que me parecieran adecuados. Toda una muestra de confianza, pero también una carga de responsabilidad, porque cualquier desliz podía perjudicar mi reputación. A largo plazo, la web serviría también como canal de comunicación entre el gobierno y todo aquel interesado en mantener algún trato comercial o diplomático. Hasta entonces, ni un empresario quería tantear posibles inversiones. No sabía a quién dirigirse. En caso de que alguna personalidad quisiera preparar una visita, ¿con quién podía hablar si no tenía a su alcance ninguna embajada norcoreana? La nueva plataforma digital vendría a llenar el vacío. Recuerdo que se puso en contacto conmigo el piloto del jet privado del entonces alcalde de Moscú, Yuri Luskov. Me envió un mensaje para contarme desesperado que Kim Jong-il había invitado al alcalde a Pyongyang a finales de 2002, pero la fecha de la visita se acercaba y las autoridades norcoreanas aún no le habían tramitado el permiso de aterrizaje. Llamé a la delegación diplomática en Ginebra, a donde se había trasladado Chang Chung-sik, el compañero de Lim Jong-un en Madrid, y le trasladé la preocupación del alcalde moscovita. Al final, las gestiones surtieron efecto y Luskov pudo visitar la capital norcoreana justo antes de las Navidades de 2002. Mientras preparaba el lanzamiento del futuro portal, mantenía activa la otra web, el embrión que había creado antes de viajar a Pyongyang. Continuaba recibiendo decenas de mensajes preguntando si aquello podía considerarse un punto de encuentro de adeptos a la causa. Me fui convenciendo de que había que reactivar o más bien refundar mi antigua asociación. El momento era idóneo. Estaba a punto de poner en marcha una web más potente. Internet me permitiría contactar con infinidad de personas y tenía carta blanca para incluir los contenidos que quisiera. Até cabos. La nueva web podía servir también como ágora virtual de los defensores de Corea del Norte. Consulté por fax al comité y les pareció una buena idea. La nueva Asociación de Amistad con Corea, más conocida por sus siglas en inglés, KFA, Korean Friendship Association. Foto en la página 99. En 2002, los camaradas de primera hora de la KFA celebramos en Londres nuestro primer encuentro internacional. Otra foto, una delegación norcoreana visitó Barcelona en 2003 para apoyar una exposición de arte promovida por la KFA. Estaba en ciernes.
Los dos proyectos, web y asociación, iban a nacer casi en paralelo. En noviembre del año 2000 di por fundada la KFA y solo 3 meses después oficialicé su creación al inscribirla en el registro de entidades del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Comuniqué a todos los que me habían enviado mensajes de aliento que, por fin, nacía una organización a su medida, dedicada a difundir la historia y la cultura de Corea del Norte, defender su independencia frente a las potencias extranjeras, enaltecer su sistema socialista y promover la reunificación pacífica de la península. Charlas, conferencias, exposiciones, intercambios culturales, consultas de toda clase, contacto con los medios. Esas serían las actividades de la KFA. Uno de los primeros en apuntarse fue Howard Lee Kilby, un orientalista de Arkansas. Ese hombre, un apasionado de los haiku japoneses, montó en junio del 2001 la primera actividad cultural de la KFA, una exposición de fotografías de gran formato que le había mandado yo desde Tarragona, en una biblioteca de Hot Springs. Otro de los afiliados de primera hora fue Dermot Hudson, un camarada excelente, funcionario de Hacienda en el Reino Unido, que había visitado Corea del Norte incluso antes que yo. En Londres había fundado el grupo de estudio de la idea Chuche, junto con 3 amigos, y al descubrir la KFA se puso en contacto conmigo para crear una delegación inglesa. Corea del Norte se estrena en Internet. En el 10 de diciembre del 2000, solo un mes después de crearse la KFA, entró en funcionamiento la primera web con el beneplácito del gobierno norcoreano, koreadpr.com. Por puro pragmatismo, se alojaba en un servidor ubicado en Texas, barato pero veloz, y su dominio era un .com, el más popular y fácil de recordar. Los gastos del alojamiento web corrían a mi cargo. Yo mismo gestionaba el portal desde mi casa, sin ser nada del otro mundo. No soy webmaster. Ofrecía mejores prestaciones que mi primera página de prueba. El número de visitas fue creciendo progresivamente. En menos de 3 años pasaron de 100 a 5,000 al día. Muchos internautas entraban por el morbo que suscita la secretista Corea del Norte, pero unos cuantos acababan apuntándose a la KFA. Una de las pestañas del menú de inicio estaba dedicada a la asociación para informar de sus fines, dar cuenta de las actividades y generar debate a través de un foro de discusión. En 2002 celebramos en Londres nuestro primer encuentro internacional. Asistimos solo una quincena de personas, con Dermot Hudson como anfitrión. Para mí fue una cita especial. Recordaba con nostalgia esas tardes en la Zubia, combinando lecturas políticas con limonada, patatas fritas y karaoke. Aquel inocente club se había convertido en una incipiente organización internacional. En la capital inglesa pudimos vernos las caras el primer núcleo de integrantes de la KFA, tras 2 años intercambiando correos electrónicos. El reto era ampliar las bases de la asociación. Internet fue nuestra gran palanca de promoción. En mi bandeja de entrada recibía cada día mensajes procedentes de los 5 continentes. Al no tener competencia en la red, cualquiera que escribiese Corea del Norte en un buscador se topaba con nuestro enlace. Los portales de la BBC y de New York Times publicaron hacia finales del 2002 sendos artículos en los que mencionaban la existencia de koreadpr.com. Así fue como la prestigiosa National Public Radio, NPR, me localizó. Uno de sus periodistas quería que explicase en antena cómo era posible que un tarragonense estuviese al mando de una web de la república más aislacionista del planeta. Así pues,
El 4 de enero del 2003 concedí mi primera entrevista, curiosamente a una radio estadounidense. Cataluña Radio cedió sus estudios en Barcelona para los 5 minutos y medio de conexión con Washington. Tan solo 9 días después, la revista digital Slate, entonces propiedad de Microsoft, publicó una crítica sangrante contra la web. El periodista Paul Boutin se dedicó a hacer escarnio de mi invento amateur, más parecido al portal de un club de fans que a la página oficial de un país con 25 millones de habitantes. Se mofaba de un par de errores en inglés, sacaba punta a cada flaqueza. Antes de publicarlo, Boutin me llamó por teléfono para cerciorarse de que el creador del proyecto era yo. Debo admitir, más allá del calentón inicial, que Boutin tenía razón cuando describía las limitaciones del portal. Pasados los años y visto con perspectiva, la KFA debería hacerle un monumento porque gracias a Slate, la web recibió miles de visitas en pocos días. En el buscador de Yahoo se consolidó como primera opción en la lista de resultados por Corea del Norte, y eso sin gastar ni un euro en campañas de marketing. Cada vez que algún internauta hablaba bien o mal de la web en su logo o en un foro de discusión, el número de clics se disparaba y la nómina de adhesiones a la KFA también. No sé quién dijo aquello de que da igual si hablan bien o mal de ti, lo importante es que hablen de ti. En nuestro caso, esa fue la clave para darnos a conocer y crecer exponencialmente en poco tiempo. En países con altos índices de acceso a Internet, como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, se fundaron muy pronto ramas de la KFA. También abrimos una delegación en China, aunque siempre nos dio problemas porque el Partido Comunista Chino no le hacía ni pizca de gracia que en su territorio operase una organización defensora de la ortodoxia socialista. Hacía años que habían enterrado políticamente a Mao, y su rostro solo servía para adornar camisetas y llaveros. La KFA en China llegó a convertirse en la rama con más afiliados, cerca de 5,000. Pero las presiones de Pekín nos obligaron a clausurarla. Periódicamente éramos víctimas de ataques hacker. Miles de ordenadores se conectaban a la vez para colapsarla o inducían virus y troyanos. La situación mejoró con el ingreso del noruego Bjørnar Simonsen, experto en seguridad informática, que se ofreció a mejorar las prestaciones de la web. Bjørnar acabó convirtiéndose en un colaborador de confianza y fue durante años el número 2 de la organización. El servidor estuvo alojado durante un tiempo en mi casa. Más adelante decidimos alquilar uno en París para garantizar la máxima seguridad. Un infiltrado en el reino del Opus Dei. El nacimiento de la KFA y de la web a finales del año 2000 fue el principal motivo por el que fui despedido del negocio de papelería. En los meses anteriores me entregué en cuerpo y alma a esos dos desafíos, hasta el punto de que en el trabajo aprovechaba para conectarme a Internet. Procuraba siempre resetear el historial del ordenador, pero en el servidor proxy quedaban rastros de mi actividad. De eso se percató uno de los jefes, que me llamó un día a capítulo para pedirme explicaciones. Estaba aterrorizado por el hecho de que uno de los empleados regentara una web sobre Corea del Norte. Tampoco le gustaba que accediera a mi correo. ¿Solución? Rescindió mi contrato de manera fulminante. Económicamente fue un mazazo, porque tenía que seguir pagando la hipoteca, y mis padres no andaban sobrados de ingresos. Pasé 2 meses en el paro, hasta que encontré trabajo en Axpe Consulting. Me derivaron de inmediato a otra consultoría, la multinacional Capgemini Ernst & Young, en Barcelona. Otra vez iba a moverme de un lado para otro.
Al principio quise mantener mi piso en Tarragona. Me levantaba a las 5 de la madrugada para tomar el primer tren y regresaba a las 22:30, un horario infernal que no me dejaba tiempo ni para comprar comida, ni mucho menos para dedicarme a la KFA. Al final vendí el piso en Tarragona y compré otro en Eixample. La consultoría recibió un encargo del IS, una de las escuelas de negocio más respetadas a nivel mundial, para desarrollar el soporte informático de su famoso MBA para ejecutivos, el Global Executive Master in Business Administration, y a mí me asignaron a ese programa, que incluía módulos de estudio en casa. Me integré en el equipo encargado de la parte tecnológica, que preparaba la plataforma hardware del proyecto del Help Desk de atención al cliente. El proyecto fue un éxito. Pese a cobrar mi salario de Capgemini Ernst & Young, en la práctica trabajaba para el IS, un centro bajo la égida del Opus Dei, con sede en la parte alta de Barcelona, entre las mansiones de la selectísima avenida Persson. Paradojas de la vida. El principal abanderado de la idea chuche en España, trabajando para los ultraconservadores de la obra. Es fácil imaginar la cara que puse cuando mis jefes en el IS me sugirieron en 2 ocasiones convertirme en miembro del Opus Dei. ¿Cómo se les ocurrió proponérmelo? Primero porque yo evitaba revelar mis afinidades. Después de lo sucedido en mi anterior empleo, no osaba dedicarme a la KFA en mi horario laboral y me iba de la lengua hablando de política. Y segundo, porque estaba satisfechos con mi rendimiento. A todos los que trabajábamos en el IS nos citaban cada 2 por 3 en una sala de proyecciones y nos forzaban a ver videos de las charlas moralizadoras de José María Escrivá de Valgarer. Pese a todo, en el IS estaba a gusto. Los gerifaltes no se metían en tareas técnicas y nos dejaban margen para poder desarrollar los proyectos a nuestro criterio. Valía la pena conservar el empleo, aunque eso me obligase a llevar una doble vida. Al llegar a casa me conectaba a internet y me transformaba en presidente de la KFA. Así funcioné durante más de 3 años. En la primavera de 2004, varios informáticos de Capgemini Ernst & Young fueron puestos de patitas en la calle de la noche a la mañana, y yo me olía lo peor. Antes de que llegara mi turno, intenté que el IS me contratara directamente. Le planteé un ultimátum al director de personal. O me contratáis o me busco otro empleo. La presión hizo mella y me ofrecieron lo que quería, pero antes tuve que someterme a un exhaustivo test de 3 horas con un psicólogo del Opus Dei. Respondí sin problemas al cuestionario por escrito, hasta que llegué a la última pregunta. ¿Cuál es el personaje que más le inspira en la vida? Vaya, otra vez pillado en un compromiso, pensé. Sabía que contestar con un nombre políticamente correcto como Gandhi, o por supuesto Jesucristo, me habría sacado del apuro. En juego estaba mi contrato. Tras dudar unos segundos, decidí ser sincero y escribí Kim Jong-il. Cuando me llamaron para comunicarme el resultado, el psicólogo comentó que las respuestas eran normales, salvo la última. ¿No te habrás equivocado?, preguntó. No, Kim Jong-il es una persona muy humilde y cercana al pueblo. Todo un ejemplo, repliqué, sin poner reparos, pese a su mueca de extrañeza. Dijo que había superado el test psicológico. Quizás pensó que aquello había sido una excentricidad sin malicia, un pecadillo perdonable, o simplemente jamás llegó a saber quién era Kim Jong-il. Coreanizado. El más especial fue quizá mi cuarto viaje. Era febrero del 2002. Hacía más de un año que la KFA y la web habían entrado en funcionamiento y en el comité estaban exultantes.
Para Pak, Kang y demás camaradas, poder reivindicar en las reuniones internas el éxito de ambos proyectos. El mérito también era suyo por haberlos apoyado. Resultaba muy gratificante. En Corea del Norte no hay acceso libre a Internet, porque se quiere evitar que la población se infecte de ideas contrarrevolucionarias, pero en ciertos niveles gubernamentales sí se utiliza para estar al tanto de lo que pueda interesar al país, de manera que mis amigos conocían esos logros. Desde el momento en que aterricé, todo fueron parabienes. Kim Jong-il iba a cumplir 60 años el 16 de febrero y toda la ciudad hervía con los preparativos. En la víspera participé en un acto de exaltación al lado de otros invitados internacionales y en presencia de dos altos cargos, Jang Hyun-sop, vicepresidente de la Asamblea Popular Suprema, y Moon Jae-chol, titular del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero. Ante cientos de personas, expresé mi profunda admiración hacia el querido líder. Por primera vez, un teletipo de la Agencia Estatal de Noticias, KCNA, según sus siglas inglesas, mencionó mi nombre. Volví a sentirme en una nube. Cada viaje reafirmaba mi identificación con la nación coreana. Era un orgullo poder contribuir humildemente a su recuperación. Pero deseaba ir más allá. Mi sueño era trabajar para el gobierno. Camarada Alejandro, eso es imposible. Usted es probablemente el mejor amigo de Corea del Norte, pero ha nacido en el extranjero. Lo sentimos. La ley no lo permite. Respondía a mis compañeros del comité. Yo puntualizaba que Kim Jong-il dijo en una ocasión que la palabra imposible no forma parte de su vocabulario. Ellos se reían sin mala fe, con gesto condescendiente, como si renunciasen a rebatir los argumentos de un pobre iluso como yo. Pero llegaron las celebraciones del 16 de febrero. Pyongyang estaba engalanada con banderolas y carteles recordando la efeméride. La gente hacía cola para acceder a la sexta exposición de Kim Jong-gilias, una variedad de la begonia de pétalos rojo intenso, engendrada por un botánico japonés de 1988. Los teatros de la capital ofrecían representaciones artísticas en honor del sol del siglo XXI. En el patinadero cubierto tenía lugar la exhibición anual de patinaje artístico con figuras de renombre mundial. La plaza Kim Il-sung se llenó de estudiantes y funcionarios para un gran baile al aire libre. Nuestro comité organizó una recepción oficial en el Palacio de Cultura del pueblo, a la que fui invitado. Me sentía un privilegiado por compartir velada con el honorable Jang Hyun-sop y otros altos representantes. No podía pedir más, y sin embargo, lo mejor estaba por llegar. Al regresar al hotel, pasé por mi habitación para cambiarme de ropa antes de bajar a cenar. No habían pasado ni 5 minutos cuando alguien llamó a la puerta. Era Pak. Por la euforia dibujaba en su rostro, deduje que traía buenas noticias. Camarada Alejandro, debo comunicarle que ha sido usted nombrado delegado especial del comité. Felicidades, anunció con un divertido acento. Era un nombramiento sin precedentes. Nunca antes un extranjero había formado parte de las estructuras del gobierno. Pak me contó que el mismísimo Kim Jong-il había dado su aprobación. Tuve que sentarme en una butaca. Mis piernas temblaban de estupor. Cerré los ojos y reviví por un instante mi primer encuentro con Lim Jong-un en Madrid. Su paternal acogida, mi pueril excitación, el deseo de convertirme en uno de ellos, un anhelo de locos, una utopía aparentemente inasequible. Solo la fe consiguió derrotar a la lógica. Como delegado especial de gobierno, se me encomendaba la misión de promover las relaciones con el exterior, buscar líneas de negocio,
hacer de intercambio antes posible inversores, tramitar peticiones de visado como si fuese un cónsul y además actuar de portavoz entre los medios extranjeros. Vamos, están todos en el vestíbulo, me apresuró Pac. Fuimos a celebrarlo con mis amigos a un restaurante cercano. Sin duda, una de las noches más felices de mi vida. No pude evitar sacar pecho. ¿Quién decía que era imposible, Para ellos, se trataba de algo incomprensible. ¿Un extranjero en el organigrama? Eso violaba la legislación vigente, pero en la rígida Corea del Norte todo es posible si tiene el aval de las más altas esferas. El nombramiento no comportaba remuneración alguna, solo mi pertenencia honoraria al gobierno. Jamás he querido estar en nómina, no quiero ser una carga. Todo lo que hago es por pura pasión, no por dinero. Página 108. Foto. Con mis compañeros del comité en una marcha de la Victoria en 2013. Foto. Uno de mis pasatiempos favoritos en Pyongyang es acudir al campo de tiro y practicar con una pistola Paektusan. Parte sexta. Expediciones. Bronca a un pez gordo del partido. Hay un episodio en la vida de Kim Il-sung que me fascina especialmente. En febrero de 1960, el gran líder se instaló en una discreta choza de la granja cooperativa de Chonsgari, dispuesto a convivir durante 15 días con agricultores y cuadros del partido de la aldea. Escuchó sus problemas, discutió con ellos las soluciones, trató de orientarlos políticamente y al final dio las instrucciones pertinentes. Ese modelo de liderazgo recibió el nombre de método Chonsari. Los funcionarios no podían parapetarse en sus despachos y dictar órdenes sin haber pisado el terreno. Debían acercarse a las masas. Fue una rebelión desde arriba contra el burocratismo. En 1986, Kim Il-sung pronunció una conferencia en la Escuela de Formación del Partido, en la que ahondó en ese espíritu Chongosari. La filosofía es bien sencilla. Para motivar a las masas no basta con saturar sus oídos de eslóganes. Debe percibir el partido como una madre, cariñosa, que cuida de su destino, y para eso resulta imprescindible erradicar las conductas aristocráticas entre los dirigentes. Hay que tratar al pueblo con sentimientos maternos, ser generosos e indulgentes y resolver sus dificultades, señaló el gran líder. Un mandato inequívoco que grabé a fuego en mi mente. Si algo me atrajo desde buen comienzo es la amabilidad y la modestia de los dirigentes norcoreanos. Cuando veo algún comportamiento que se desvía del espíritu Chongosari, me sublevo, porque implica traicionar las enseñanzas más elementales de Kim Il-sung, y eso mismo ocurrió en uno de mis viajes. La categoría de delegado especial me otorgaba cierta autoridad. Ya no era un simple amigo internacional, sino una pieza más en el engranaje, con potestad para opinar sobre lo que estaba bien o mal. Eso es lo que hice en un desplazamiento a Kaesong. Había estado allí en 1998 y tenía muy vivo el recuerdo de niños vagabundeando por las calles. Con Pac y con el secretario general del partido a nivel local, un hombre apuesto, con impecable traje y la insignia del gran líder en la perchera. Salí a dar un paseo por el centro. De repente, como si se tratara de un espectro extemporáneo, oteé a un chiquillo de 6 o 7 años, desarrapado, mugriento, como uno de esos huérfanos de la ardua marcha. Inmóvil, de pie, observaba fijamente a una mujer que servía helados frente a una larga cola de clientes. Al pobre se le caía la baba.
Una señora compró 2 helados y le regaló uno al chico, que se abalanzó famélico sobre el dulce. Esa escena me revolvió el estómago. No entendía por qué, a mediados de 2002, todavía se seguían viendo esos contrastes. Una cosa eran los terribles sacrificios que hubo que padecer en la segunda mitad de los 90 por múltiples factores externos, pero resultaba intolerable que a esas alturas todavía hubiese niños en situación tan precaria. Exploté. Camarada Pack, esto no es admisible. Primero se quedó cortado y luego reaccionó. Verá, es algo que se solucionará pronto, porque el país se está recuperando. De momento, mire hacia otro lado. ¿Cómo? ¿Mirar hacia otro lado? Me iba encendiendo por momentos. Eso sí que no, amigo mío. Yo no soy así. No puedo presenciar una injusticia delante de mis narices y hacerme el despistado. El secretario general del partido de Caenzón había notado mi irritación. En realidad mi enfado no iba con Pac, sino con él. Su indiferencia ante el sufrimiento de aquel niño contradecía la esencia del socialismo, y Kim Il-sung había dictado órdenes muy precisas al respecto. Ese cargo tan elegante y aseado contemplaba impertérrito cómo una pobre criatura mendigaba por las calles de su ciudad y él no movía ni un dedo. Su actitud era un torpedo en la línea de flotación del espíritu Shongonsari. Enfurecido, me giré hacia Pac y le conminé a traducir un mensaje. No puede ser que usted vista un traje impoluto y coma todos los días a placer, y en cambio ni se inmute al ver a un niño desamparado. Pac vaciló. Estoy seguro de que jamás había tenido que traducir semejante rapapolvo a un funcionario de ese rango. Le insistí. Finalmente se lo transmitió en coreano. El hombre se puso rojo. Avergonzado, no despegaba su mirada del suelo. La amonestación debió de molestarlo, pero sin duda era consciente de que su proceder no tenía justificación. Pasados unos segundos, masculló algo a Pac. Dice que tomará medidas inmediatamente para que no haya ningún niño en la calle. Es probable que aquel chaval acabara ingresado en un orfanato. La culpa no es solo del infractor. El 24 de febrero de 2003 se inauguró una exposición de arte tradicional coreano en la Galería Batik Art de Barcelona. El Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero había mandado las piezas artísticas y yo como presidente de la KFA había gestionado el resto. Era la primera vez que el comité se implicaba tan directamente en una actividad de la KFA. El número de afiliados seguía creciendo y mi nuevo estatus potenciaba el relieve de la organización, que además ya tenía escudo. Pyongyang avalaba su diseño de aspecto parecido al emblema del comandante supremo Kim Il-sung, una estrella de 5 puntas en el centro, rodeada de espigas de trigo y 4 rayos simétricos como símbolo de los intercambios internacionales. Aquel 2003 marcó nuestro despegue definitivo. Uno de los propósitos era rebatir las mentiras sobre Corea del Norte. Queríamos sacar al país de su aislamiento informativo y librar sin miedo la batalla de la propaganda. ¿Qué ganaba el gobierno norcoreano encerrándose en sí mismo y vetando la entrada de periodistas extranjeros? Era una manera de prevenir la entrada de espías y ahorrarse documentales con sesgo negativo, pero la imagen exterior era ruinosa. Había que hacer algo para mostrar al mundo que la pesadilla de la ardua marcha había quedado atrás. Un par de documentalistas griegos, Andreas Busios y Stamos Prusailis, con amplia experiencia en conflictos internacionales, solicitaron visa para entrar y grabar un reportaje. Trasladé la petición y adjunté mi argumentada opinión favorable. La propuesta fue aceptada.
Pak desde Pyongyang y yo desde Barcelona, preparamos todos los detalles de la primera delegación promovida por la KFA. El viaje fue un éxito. Acompañé a los dos periodistas en un recorrido exclusivo. Respetaron todas las reglas y a la vuelta realizaron un magnífico documental para la televisión pública griega. La experiencia me convenció del acierto de invitar a periodistas foráneos para que pudiesen conocer por sí mismos la realidad norcoreana y romper tópicos sobre el supuestamente agonizante régimen de Kim Jong-il. En el comité también veían los posibles beneficios de una cierta apertura a los medios de comunicación, pero eso entrañaba un gran riesgo, sobre todo para mí, como jefe de las futuras expediciones. Corea del Norte es desde 1950 un país en guerra. En 1953 firmó un armisticio, pero no un tratado de paz, y cualquier visitante es considerado un potencial espía. Las cautelas se multiplican por 100 si, además, ese visitante es un periodista. De acuerdo con la mentalidad norcoreana, si un extranjero entra con visado y durante su estancia comete alguna ilegalidad grave, las represalias no solo se dirigen contra él, sino también contra quien recomendó su invitación. Es la maldita responsabilidad subsidiaria. ¿Qué culpa tienes de que la persona por quien pusiste la mano en el fuego traicione tu confianza? Si un individuo entra en un cine y le prende fuego, ¿por qué se las tienes que cargar al que corta las entradas? A menudo pagan justos por pecadores, pero allí las cosas funcionan así y lo acepto. Yo mismo he aprendido la lección un montón de veces. He asumido riesgos aceptando en mis expediciones perfiles comprometedores que podrían haber arruinado mi trayectoria. Y de hecho estuve muy cerca de caer en desgracia por culpa de un norteamericano, Andrew Morse. El caso Morse. Mi reputación en peligro. Tras el feliz experimento con la televisión griega, preparé un reto aún más ambicioso, una expedición de simpatizantes de la KFA abierta también a los medios. Durante 12 días de julio de 2004, una delegación de 23 extranjeros recorrió el país bajo el nombre de Marcha Internacional por la Paz y la Reunificación de Corea, teniendo en cuenta que 6 de los visitantes eran periodistas. El viaje conllevaba un altísimo riesgo para mí, por haber accedido a inscribirlos en la lista, y para mis camaradas del comité, por haber tramitado su visado. Pero la amenaza era todavía mayor porque 6 viajeros tenían pasaporte estadounidense. Su admisión fue un hecho excepcional. Con la ley en la mano se les podría haber vetado la entrada. Para colmo, había un perfil que aunaba todos los ingredientes de peligrosidad. Andrew Morse, reportero jefe de la cadena de ABC News en Asia. Su presencia en la marcha era casi un milagro. Fue el primer periodista de Estados Unidos en obtener permiso para entrar con una cámara. Desde su sede en Hong Kong, me escribió infinidad de correos electrónicos suplicándome que le echase una mano. Con una rápida búsqueda en Google, descubrí un artículo suyo demoledor contra el dictador Kim Jong-il. Le hice notar que aquel no era un buen antecedente. Contestó fingiendo arrepentimiento, dándome la razón, alegando que los prejuicios que destilaba su artículo eran una prueba más de lo provechoso que sería poder entrar en Corea del Norte, ver con sus propios ojos la realidad y contarla de forma objetiva y su incrédulo público. Ese era su compromiso, y yo mordí el anzuelo. Me comuniqué con Hong Song-ok para sugerirle la idea. La viceministra dio su consentimiento inicial, pero la autorización definitiva del gobierno tardó 5 meses. Hasta casi el último momento, el visado de Andrew estuvo en el aire, pero al final llegó.
Un par de días antes del viaje nos encontramos en Pekín. No paraba de aludarme por mis gestiones. You are the man, Alejandro. Parecía tan agradecido y sin embargo todo era comedia. Antes de subir al avión recité las estrictas normas de conducta que debía respetar el grupo. Utilizar el sentido común, no cometer insensateces, no ultrajar a los líderes, no salir solos del hotel, solamente acompañados de un guía del comité, no grabar nada relacionado con el ejército, ni soldados, ni puestos de control, ni infraestructuras básicas para no levantar sospechas innecesarias. Avisé de que yo me la jugaba en aquel viaje y que iba a ser incluso más estricto que cualquier norcoreano. Me temo que toda esa ristra de instrucciones le entró por un oído y le salió por el otro. Nada más poner los pies en el asfalto del aeropuerto de Sunan, sacó la cámara y, pese a la prohibición expresa, grabó unos planos del entorno. Primer puñetazo en mi mandíbula. Las actividades de la marcha se iniciaron en Pyongyang, con un mitin por la reunificación coreana entre 4,000 personas. Luego nos desplazamos a Sariwon, Sinchon, Kaesong, Wonsan y Nampo. En todas partes tuvimos una acogida excelente. La gente nos recibió con simpatía. Salimos en los medios de comunicación locales, incluso en los noticiarios de televisión. Pero mientras la marcha paseaba su solidaridad por toda la geografía, Andrew iba pergeñando intrigas. Teníamos un autocar a nuestra disposición. En cada desplazamiento, Andrew intentaba ocupar uno de los asientos delanteros. Le habíamos dicho que no grabara mientras estuviéramos en ruta, pero él lo seguía haciendo discretamente. Depositaba la cámara sobre un regazo y la dejaba encendida con disimulo. Más de una vez los guías le llamaron la atención, pero hacía caso omiso. Estaba obsesionado con captar imágenes que reflejasen miseria. Estampas de humildes pescadores, una mujer en cuclillas arrancando hierbajos, algún esporádico carro tirado por bueyes. Muy poco le interesaban los edificios monumentales de Pyongyang o los cultivos de maíz y ginseng o las bibliotecas, museos y escuelas que visitamos. Solo parecía buscar carnaza para su futuro reportaje. Durante esos 12 días me llegaron diversas denuncias de ciudadanos a pie quejosos con él por alguna de sus filmaciones. Cada vez que me enteraba de su denuncia, se lo comentaba a Andrew para pedirle por favor que ciñese a las reglas. El reportero de ABC News seguramente habría vuelto indemne a Hong Kong si no hubiese sido por un fatídico desliz de la 10ª jornada. Salimos por la mañana de Pyongyang en dirección a Nampo, en la costa oeste. Tomamos la autopista Juventud Heroica. El autocar circuló junto a unas obras en las que estaban trabajando decenas de soldados del Ejército Popular de Corea. Es habitual que los reclutas salgan de las casernas para participar en tareas de construcción, así que no le di mayor importancia. Antes de llegar a Nampo, nos detuvimos en la cooperativa agraria de Kochang, donde tuvimos la oportunidad de unirnos a los campesinos en las labores de cultivo de viñedos. Andrew se encaramó al tejado de un pequeño almacén, plantó el trípode, se situó frente a la cámara, micrófono en mano, y grabó unas cuantas frases. En una de ellas hablaba de un país al borde del desastre económico.